Muy buenos días. El día de hoy expondré, de acuerdo al segundo examen parcial del curso de Impacto Ambiental, el trabajo académico que respecta al análisis del estudio de impacto ambiental detallado del proyecto Planta de Cobre Río Seco. Quien les habla es el estudiante Ortiz González S. Renato y el docente a cargo del curso es el ingeniero Quispe Arellano Jonathan Hilario. En la diapositiva proyectada se puede ver el contenido del audiovisual, que va desde la frase motivacional, así como la descripción del proyecto, la envergadura a nivel local, provincial, departamental. De igual manera se verán las acciones impactantes en cada fase del proyecto, los componentes ambientales afectados como el aire, agua, suelo, flora y fauna silvestre, población, paisaje natural, economía productiva, infraestructura socioeconómica y recursos culturales e históricos que pueden afectar las actividades del proyecto, así como se manifiesta el nivel de afectación de estos componentes, las conclusiones y finalmente las referencias bibliográficas. En la diapositiva siguiente podemos ver la frase motivacional, dicha por Mahatma Gandhi, quien fue un abogado, político y activista indio que fundó el movimiento de la no violencia, que se destacó por su movimiento de independencia en la India, quien dice de la siguiente manera: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Tomando estas palabras como referencia con respecto al trabajo presentado, se reconoce que el estudio de impacto ambiental no es un simple papel que se presenta, sino como una forma de cuidar el planeta en donde habitamos o vivimos. Con respecto a la descripción del proyecto, el nombre del proyecto es Planta de Cobre Río Seco, cuyo instrumento de gestión ambiental se denomina como Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto Planta de Cobre Río Seco. El proyecto se desarrolla en la unidad minera Río Seco. La empresa procesadora industrial Río Seco de la compañía minera Buenaventura realiza la planta de beneficios de proceso hidrometalúrgico de aproximadamente 170.000 toneladas por año de concentrado de cobre, para producir principalmente cátodos de cobre grado A, considerando una producción de 40.000 toneladas de cobre anuales con un 99.9% de pureza, además de productos secundarios como concentrados de oro y plata, azufre, concentrado de pirita y sulfato de magnesio monohidratado. El área está conformada por una extensión de 543.1 hectáreas. Dicha área conforma a su vez un área de actividad minera de beneficio y también un área de uso minero. La distribución espacial de los terrenos que actualmente son propiedad de Río Seco fueron adquiridas a la comunidad campesina Lomera de Guaral. Pasamos al punto de la ubicación y localización del proyecto. El proyecto se ubica en el departamento de Lima, en la provincia de Guaral, que es una de las 11 provincias que conforman la región de Lima, exactamente en el distrito de Chancay, ubicada a una altitud de 44 metros y posee una superficie aproximada de 150.11 kilómetros cuadrados. Con lo que respecta al monto de inversión, se estimó la suma aproximada total de $1.375.000. Para la etapa de construcción se estimaron $410.000. Para la etapa de operación se aproximaron $940.000 y para la etapa de cierre tuvieron una inversión de $25.000. El tiempo de ejecución del proyecto representa un periodo aproximado de 29 años en total. Se llevará a cabo en las etapas de construcción, operación y cierre. Pasamos a la diapositiva de acciones impactantes con respecto a las etapas del proyecto. Vemos la etapa de construcción, que tiene una duración de 2 años que no se había mencionado, en la cual se va a desarrollar básicamente la construcción, instalación, en este caso de la planta hidrometalúrgica,
y sobre todo se va a nivelar el terreno, de manera que va a haber un movimiento de tierras y también se van a hacer abastecimiento. En este caso, la planta hidrometalúrgica no va a utilizar agua superficial, sino subterránea, en la cual se van a generar canales de coronación, sistemas de drenaje y también pozos de agua, en la cual podemos ver que la acción impactante en la etapa de construcción básicamente va a ser el movimiento de tierras, que va a generar polución y sobre todo diversidad en el paisaje. Va a cambiar el paisaje ya que ya no va a existir la capa del terreno que anteriormente estaba en el lugar. Bien, pasamos a la etapa de operación. En la etapa de operación tiene una duración de 20 años y está constituida por todos los procesos, en este caso de la planta, que va a ser el proceso de extracción del mineral. En las acciones impactantes podemos ver que se va a utilizar el uso de ácido sulfúrico, lo cual va a haber un almacenamiento y una lixiviación. También se va a tener una electrodeposición. Cuando hablamos de electrodeposición, hablamos de electrólisis, de manera que va a generar un gas, en este caso remanente, al ambiente. También va a haber filtrados de subproductos, en este caso del concentrado de cobre, va a haber relave como concentrado activo y también va a haber almacenamiento y tolva de resección de concentrados. Estas son las acciones impactantes de este proceso. Con respecto a la etapa de cierre, la duración será de 7 años y aquí se verá las actividades de cierre progresivo, tras la culminación de las actividades de operaciones, en las cuales se van a asegurar de manera estable las condiciones físicas, químicas e hidrológicas y su compatibilidad con el entorno. Las actividades de este periodo tienen que ser actividades de cierre y post-cierre, en las cuales se prevé, en este caso, las instalaciones del proyecto y su rehabilitación con respecto a las áreas disturbadas. En esta etapa también se van a tener acciones impactantes como el manejo de material por corte, remoción y nivelación del terreno, ya que va a ser algo muy parecido a la etapa de construcción, pero en este caso va a ser para rehabilitación. Bien, en la etapa de componentes que van a ser impactados, el impacto del componente aire se va a desarrollar de manera que va a generar una variación en la concentración de material particulado. ¿Por qué? Porque en la etapa de construcción va a haber movimiento de tierras, va a haber remoción de material, de la misma manera en cierre de progresivo del lugar y sobre todo en la etapa de operación va a equivaler a emisión de gases, de manera que se desarrolla un impacto directo negativo conformando un aporte de material particulado, en primera instancia de material polvo, en este caso por polución, y de material de gases, de ácido sulfúrico y arsénico, por parte de la lixiviación, electrodeposición y también del concentrado. En etapa de impacto del componente agua, vemos que la etapa de la planta hidrometalúrgica en la etapa de operación es la que va a generar una demanda de agua subterránea. En el estudio especifica que no se va a utilizar agua superficial ya que no existen manantiales, no existen masas de agua en el lugar presentes cerca, pero sí existe depósitos de manera subterránea. Es por eso que en la etapa de construcción se elaboraron sistemas de drenaje y pozos de agua para la obtención de este, en la cual el impacto va a ser de variación de la cantidad de agua subterránea y va a ser de manera directo negativo, ya que va a haber una demanda constante del agua subterránea. En el impacto del componente suelo va a haber una pérdida de suelos en la etapa de construcción, ya que va a haber movimiento de tierras, lo cual va a generar que la capa de estratos presentes en el lugar no exista, sino que va a ser removido, reinstalado y también va a haber una variación de la calidad de los suelos, ya que la composición que antes tenía ha sido afectada. También en la etapa de operación se van a ver afectado la variación, calidad, pérdida de suelos, de manera que se van a generar
pads de lixiviación que una vez ya ha concluido su periodo de vida y se ha extraído hasta, se podría decir, la última gota de mineral, este material sobrante va a tener que ser desplazado una vez ya hecho la extracción a un depósito de material estéril, pero sobre todo que a la composición del ácido sulfúrico y también composición de arsénico, este material va a cambiar su composición. Pasamos al impacto del componente flora silvestre, ya que en la etapa de construcción va a haber una nivelación, construcción y movimiento de tierras como instalación de los pozos de agua y asimismo todos los componentes de la planta concentradora como metalúrgica, va a haber una pérdida de la cobertura vegetal, ya que las especies nativas del lugar ya no van a estar. Igualmente, la afectación de especies con alguna categoría especial, como se muestra familia y especie, de manera que van a ser afectadas. Igualmente, la disposición de polvo, ya que la emisión de partículas de polvo van a estar en todo el lugar, estas partículas de polvo van a recaer en toda la vegetación, en este caso a kilómetros del lugar. Toda la flora silvestre del lugar va a quedar a disposición de todo el polvo o material particulado. Con respecto al impacto del componente fauna silvestre, hay una pérdida, en este caso del hábitat, tanto de algunas especies como especies nativas. Ese es un impacto directo negativo, bueno, en la que se ve en la etapa de construcción, en la cual hay mayor eh, movimiento de tierras, se puede ver esta afectación. También en este impacto, el componente de fauna silvestre, vemos la perturbación de especímenes, ya que algunos animales pueden ser terrestres o aves pueden ser afectados, ya que en estos procesos ellos pueden escabullirse y de manera que causen su muerte. En la parte de impacto del componente población va a haber una mejora como también una negativa de la calidad de vida. Con respecto al impacto directo positivo del componente población, vemos la variación en la disponibilidad o calidad de bienes y servicios, ya que la minería en este caso o la planta traerá consigo desarrollo para el lugar gracias al canon minero y también la generación de aportes para la gestión pública, ya que existirá una mayor demanda, en este caso, de la población. Y por otro lado, el impacto negativo, directo negativo que va a tener la población va a ser la variación de los hábitos y costumbres de la población del lugar y también la variación de nivel de confort por niveles de ruido y tránsito vehicular, ya que los carros, en este caso mineros, van a transportar por las vías de acceso de la población, generando ruido, generando movimiento y generando que las personas tengan una cierta incomodidad. Siguiendo con el impacto del componente población, vemos una dinámica de la población de manera directa negativa como las expectativas, percepciones y seguridad vial. Con respecto a dinámica poblacional, vemos una variación en la cantidad y composición de la población, ya que la mayoría de los pobladores tendrán énfasis en poder ser contratados, en este caso por pertenecer al lugar o comunidad cercana del lugar. También igualmente a las expectativas y percepciones directas negativas existen, ya que muchas de estas personas tienen la idea o todavía tienen una percepción negativa, en este caso del desarrollo por parte minera. Igualmente la seguridad vial, ya que los camiones mineros van a transitar por las vías de acceso, estas son de gran tamaño, lo cual podría generar también generación de accidentes viales, ya que los vehículos son realmente muy grandes. Con respecto al impacto del componente economía productiva, vemos un impacto directo positivo, ya que se generarán ingresos de empleo, como ya antes mencionado, solamente que acá hay un pro y un contra. Igualmente, la generación de ingresos por procesos de compra y venta y servidumbre,
En este caso se va a dar énfasis o prioridad a las empresas que den servidumbre del lugar, así como también va a haber un impacto de economía productiva en la generación de ingresos por adquisición de bienes y servicios, ya que la empresa va a proporcionar una regalía por los bienes y servicios adquiridos. Dentro de los recursos culturales e históricos, componentes que van a ser impactados o afectados, esta es la afectación con respecto del patrimonio arqueológico. Va a haber un impacto directo negativo, pues del total de las evaluaciones arqueológicas que se realizaron, se encontraron 4 evidencias arqueológicas, 2 sitios arqueológicos y 2 elementos arqueológicos aislados dentro del área de estudio ambiental, las cuales corresponden a una estructura de forma cuadrangular con esquinas curvas, una estructura de planta circular en doble hilera, que se sospecha corresponde a un pozo, y 2 fragmentos de cerámica pasta naranja con engobe crema. Cabe mencionar que ninguno de estos restos arqueológicos superpone al área del proyecto en sí. Con respecto a la variación de la calidad de los suelos, la calificación o el nivel de afectación es leve a moderado, porque es poco probable o tal vez posible que pueda suceder la variación de los suelos, la calidad de los suelos. Con respecto al agua subterránea de manera también es muy poco probable porque no se va a hacer un tratamiento al agua, simplemente se va a extraer, de manera que esta está calificada en un nivel leve. Igualmente, en el flujo vehicular es poco probable hasta posible que haya colisión de vehículos con la fauna terrestre. Igualmente, en los conflictos sociales es probable, hasta se puede decir moderado, que podrían suceder. Lo mismo sucede con el riesgo de generación de accidentes viales, que en estos vehículos puedan chocar con otros, es probable, hasta posiblemente podría suceder, y se podría ejecutar en una escala de leve hasta moderado. Y la afectación del patrimonio arqueológico podría verse como poco probable y, bueno, esta sería una clasificación o nivel de afectación leve. Con respecto a las conclusiones, con la evaluación de los impactos identificados sobre las distintas fases del proyecto, se concluye que la ejecución del proyecto no generará impactos ambientales severos sobre el medio ambiente. También, como segunda conclusión, los mayores impactos del proyecto se presentan durante la etapa de construcción, de este en particular sobre los elementos del medio físico y biótico, suelos, vegetación y paisaje, por el cual se presenta un plan de mitigación que minimice la acción impactante de esta actividad en la fase de diseño, al tratar de evitar la incidencia del trazado sobre aquellos parajes de mayor calidad ecológica. Y como tercer conclusión, los programas de manejo ambiental propuestos en este documento tienen como fin establecer una serie de actividades distintas al seguimiento y la evaluación de las acciones tendientes a prevenir y mitigar y corregir y compensar los impactos más relevantes generados por la actividad del proyecto. Y una recomendación sería que los sistemas de seguimiento y evaluación deben orientarse no solo hacia la aplicabilidad y eficiencia de las medidas, sino también a todo el sistema de gestión con el fin de facilitar la planificación y toma de decisiones. Finalmente, con respecto a las referencias bibliográficas, hemos visto a Gómez Frank en su análisis preliminar de los impactos ambientales y sociales generados por la minería, también a Romero y Leonardo en la evaluación de impactos ambientales provocados por la actividad minera en la localidad de Santa Lucía, Pinar del Río, y finalmente a Soriano Lady con sus compañeros Ruiz María y Ruiz Edgar en criterios de evaluación de impacto ambiental en el sector minero. Y para concluir, se agradece mucho la atención brindada. Gracias.